Operativo de último minuto de Omar García Harfuch. México no amaneció igual el 5 de febrero de 2026. Ese día, sin previo aviso, 4 alcaldes fueron detenidos en cuestión de horas. 3 en el Estado de México, 1 en Jalisco. No fue una coincidencia ni un golpe improvisado. Fue la señal pública de algo mucho más grande que llevaba meses avanzando en silencio. Durante 3 meses, una operación federal había ido desmontando pieza por pieza la relación entre el crimen organizado y los gobiernos municipales. Para cuando el país se enteró, el daño ya estaba hecho: 60 funcionarios arrestados, decenas de estructuras locales colapsadas y sentencias que, sumadas, alcanzaban 878 años de prisión. La red no era pequeña. Tampoco aislada. Así comenzó a revelarse la Operación Enjambre, la ofensiva más dura contra la corrupción municipal en la historia reciente de México. Y dentro de esa estrategia, un nombre se convirtió en el primer objetivo en Jalisco: Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila. El origen de todo se remonta al 22 de noviembre de 2024, apenas semanas después del cambio de gobierno federal. El hallazgo de una fosa clandestina en Nicolás Romero, Estado de México, destapó algo más grave que un crimen local. Policías municipales operando directamente para el crimen organizado. No era un error individual. Era un sistema. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se entendió rápido que el problema no terminaba en un municipio. Se repetía con precisión inquietante en distintos puntos del país. Alcaldes, directores de seguridad, funcionarios de catastro y obras públicas operaban como engranes de una misma maquinaria, alineados principalmente con 2 organizaciones criminales: la familia michoacana en el Estado de México y el cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco. Si este tema te importa y quieres entender cómo operan estas redes desde dentro, suscríbete ahora al canal Operación Harfuch. Lo que sigue se pone todavía más delicado. La decisión fue radical. Golpear al mismo tiempo, en distintos municipios, empezando por aquellos con mayor peso económico y estratégico. La operación integró a Fuerzas Armadas, Fiscalías, Inteligencia Nacional y autoridades estatales bajo una sola coordinación. Para enero de 2026, el número de detenidos ya superaba los 60. Y las capturas no iban a detenerse. El 17 de enero se confirmó públicamente que las detenciones continuarían. Para entonces, ya se habían dictado 18 condenas ejemplares. Pero el verdadero mensaje llegaría semanas después. A las 4 de la mañana del jueves 5 de febrero de 2026, el país fue escenario de un despliegue sincronizado por tierra y aire. Helicópteros, unidades blindadas y grupos de élite avanzaron de forma simultánea. Ese día, 4 alcaldes fueron arrestados. Uno de los casos más oscuros fue el de Santo Tomás de los Plátanos. Ahí, el poder municipal había sido secuestrado durante años por una pareja que convirtió el ayuntamiento en una extensión del crimen organizado. María del Rosario Matías Esquivel gobernó entre 2018 y 2024. Junto con su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, tejió una relación directa con la familia michoacana. Recursos públicos desviados, policías municipales usados como escoltas del cártel, extorsiones sistemáticas a la población. Cuando Pedro Luis buscó la alcaldía en 2025, la organización criminal financió su campaña con millones de pesos y eliminó cualquier riesgo electoral secuestrando al suegro de su principal rival. El mensaje fue claro: el municipio ya no decidía. El 17 de diciembre de 2024, durante su toma de protesta, agentes intentaron detenerlo. No lo lograron. Policías municipales y civiles facilitaron su escape. Ese día, 15 personas fueron arrestadas. Él y su esposa huyeron. Un mes después, María del Rosario fue localizada en Metepec. Durante su captura, las autoridades encontraron a su hija, cuya supuesta desaparición había sido usada como coartada. Nunca estuvo secuestrada. María del Rosario ingresó al penal de Almoloya con múltiples procesos por extorsión. Pedro Luis fue capturado semanas más tarde en Valle de Bravo, enfrentando órdenes por secuestro y extorsión. Otro caso estremecedor fue el de Amanalco. Ahí, la corrupción cruzó una línea irreversible. María Elena Martínez Robles llegó al poder en 2021 y, en menos de 2 años, decidió eliminar a quien consideraba un obstáculo interno. Ordenó el asesinato del síndico municipal y su chofer tras pactar pagos mensuales con la familia michoacana.
Ambos cuerpos aparecieron abandonados en una carretera. La sentencia fue histórica, 70 años de prisión. Esa fue la 11ª condena de la Operación Enjambre. Y entonces, el foco se movió a Jalisco. Diego Rivera Navarro asumió como alcalde de Tequila en octubre de 2024. Apenas 4 meses después, ya acumulaba 8 denuncias formales. La madrugada del 5 de febrero de 2026, fuerzas federales ejecutaron 5 cateos simultáneos en distintos puntos del estado. El despliegue fue total. Rivera fue detenido en su domicilio. Vestía una chamarra Ferrari con logotipos de patrocinadores internacionales. La imagen recorrió el país en minutos. A su lado, un agente federal completamente equipado, con casco y visión nocturna. El contraste era imposible de ignorar. Un alcalde con un salario oficial modesto, rodeado de lujo. Las preguntas no tardaron. Junto a él fueron arrestados los 3 hombres que sostenían la estructura, el director de seguridad pública, el responsable de catastro y el titular de obras públicas. Las investigaciones revelaron una red perfectamente organizada desde el ayuntamiento. Empresarios identificados por su rentabilidad, impuestos inflados artificialmente, amenazas de clausura y cobros millonarios para resolver problemas inexistentes. Extorsión institucionalizada, ejecutada desde el poder municipal. Y lo que apenas estaba saliendo a la luz era solo el inicio. El caso que terminó de encender todas las alarmas fue el de José Cuervo, la tequilera más poderosa y reconocida del planeta. En diciembre de 2025, funcionarios del Ayuntamiento de Tequila, encabezados directamente por Diego Rivera Navarro, presentaron una exigencia imposible de justificar. 60 millones de pesos por supuestos adeudos de predial y renovación de licencias. Para presionar, colocaron sellos de clausura en la planta Cuervo 1800, una de las más importantes de toda la región. El argumento oficial hablaba de irregularidades administrativas, permisos vencidos y obligaciones fiscales pendientes. Pero había un detalle que lo cambiaba todo. Históricamente, José Cuervo pagaba alrededor de 1 millón de pesos al año por esos mismos conceptos. La nueva cifra no era un ajuste, era un salto brutal. 60 veces más. No era un error técnico ni una confusión contable. Era una extorsión abierta. La empresa lo entendió de inmediato y decidió no doblarse. Hizo público que el cobro era desproporcionado, sin sustento legal y financieramente inviable. La tensión escaló rápido. La clausura de Cuervo 1800 no solo afectaba a una empresa privada, sino a cientos de trabajadores, proveedores y a la economía completa del municipio. El conflicto se volvió insostenible. El 10 de diciembre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tuvo que intervenir personalmente. Se convocó a una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno con participación estatal y federal. Ahí, bajo presión directa, Diego Rivera aceptó recular. El acuerdo fue presentado como una solución. José Cuervo pagaría alrededor de 17 millones de pesos. No era la cifra original, pero seguía siendo 17 veces más de lo que normalmente se cobraba. Lemus anunció públicamente que las exigencias iniciales no tenían viabilidad jurídica ni financiera y ordenó levantar todos los sellos de clausura. En apariencia, el conflicto había terminado. En realidad, apenas comenzaba. Un día después, el 11 de diciembre de 2025, José Cuervo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado de Jalisco por el delito de extorsión. El fiscal Salvador González confirmó públicamente la existencia de la denuncia. La empresa entregó pruebas documentales del cobro inflado y de las amenazas de clausura. No estaban dispuestos a permitir que el caso se enterrara. La investigación reveló algo todavía más grave: José Cuervo no había sido la única víctima. El propio gobernador reconoció que Diego Rivera había aplicado el mismo esquema contra al menos otras 10 tequileras de la región. Algunas pagaron en silencio para evitar problemas. Otras siguieron siendo presionadas por miedo a perderlo todo. La industria tequilera de Jalisco había quedado atrapada bajo el control de un alcalde que utilizaba el poder municipal como herramienta de extorsión. Pero ese no era el único frente abierto contra Diego Rivera. En paralelo, enfrentaba 3 denuncias por violencia política de género interpuestas por regidoras del propio ayuntamiento, incluida una militante de su mismo partido. El 22 de julio de 2025, 3 mujeres acudieron formalmente ante la Fiscalía de Delitos Electorales.
Las acusaciones hablaban de hostigamiento constante, amenazas, bloqueo de funciones y un entorno deliberadamente hostil para impedir que ejercieran sus cargos. La gravedad fue tal que el gobierno estatal les asignó acompañamiento psicológico y dispositivos de emergencia, los llamados pulsos de vida, conectados directamente con las autoridades de seguridad. Ese nivel de protección solo se otorga cuando existe un riesgo real de agresión física. Al mismo tiempo, Diego Rivera era investigado a nivel federal por un delito que tocaba directamente el patrimonio histórico del país. Presuntamente había convertido el Museo Nacional del Tequila, un edificio del siglo XIX protegido por ley, en oficinas personales y en su propia residencia. No existía autorización alguna para hacerlo. Modificar un inmueble protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia es un delito federal. Transformarlo en una casa privada, aún más. Cuando un periodista intentó documentar lo ocurrido grabando el edificio, fue detenido por policías municipales bajo órdenes directas del alcalde. A esa altura, ya se sumaba una acusación más, violación a la libertad de prensa. Pero el episodio que terminó de exhibir la profundidad de sus vínculos ocurrió en mayo de 2025. Apenas 7 meses después de asumir el cargo, Diego Rivera organizó un evento público en el municipio. Durante la presentación musical, frente a cientos de asistentes, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. No fue un error técnico, proyectar la imagen del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en un evento oficial del ayuntamiento era un mensaje directo. El territorio tenía dueño. Diego Rivera fue citado a declarar. Dijo no saber lo que se mostraría en el escenario. Nadie lo creyó. Las autoridades federales ya contaban con información documentada que lo señalaba como líder de una red de corrupción municipal vinculada directamente a una célula del cártel. Tequila no era un municipio cualquiera. Era un punto estratégico, industria millonaria, rutas clave y una economía perfecta para el lavado y el control territorial. Un alcalde corrupto no era un accidente. Era la pieza central del engranaje. Y para los investigadores, la conclusión era clara. Lo que ocurría en Jalisco y en el Estado de México no eran casos aislados, sino parte de un mismo patrón nacional de infiltración criminal en los gobiernos municipales. La operación solo fue posible por una coordinación inédita. Fuerzas Armadas, Fiscalías, Inteligencia Nacional y autoridades estatales actuaron bajo una sola dirección. La mañana del 5 de febrero, Omar García Harfuch confirmó públicamente la detención de 3 alcaldes del Estado de México y del presidente municipal de Tequila, junto con funcionarios clave. El mensaje del gobierno federal fue directo, la estrategia nacional contra la extorsión iba en serio y no habría excepciones. Ese mismo día, los municipios intervenidos quedaron bajo control estatal. En Tequila, el ayuntamiento cerró y se designó un alcalde interino. En Santo Tomás de los Plátanos ocurrió lo mismo tras la huida del edil anterior. Los partidos políticos se deslindaron de los detenidos con una frase repetida, nadie está por encima de la ley. Para entonces, la operación Enjambre ya sumaba decenas de arrestos y sentencias históricas. Pero el impacto no fue solo jurídico. La reacción social mezcló alivio y rabia. Empresarios reconocieron que todos sabían lo que ocurría, pero callaban por miedo. Víctimas hablaron por primera vez del terror cotidiano. Familias rotas entendieron que ninguna condena devolvería a sus muertos, pero al menos rompía la impunidad. Analistas celebraron el golpe, aunque advirtieron algo inquietante, México tiene miles de municipios y lo revelado apenas mostraba la superficie del problema. La operación dejó al descubierto un patrón nacional, alcaldes de distintos partidos y estados utilizando el poder público para extorsionar, proteger cárteles y enriquecerse. El 5 de febrero de 2026 quedó marcado como el día en que el país entendió la magnitud real del problema. 4 alcaldes detenidos en horas, decenas de funcionarios arrestados, cientos de años de prisión dictados. Pero la pregunta ya no era si existían más casos, sino cuántos, y si esta ofensiva sería suficiente para desmontar una red criminal que había aprendido a gobernar desde dentro. Los nombres quedaron como símbolo de esa traición al poder público. Un alcalde que en 4 meses extorsionó a la tequilera más grande del mundo, intimidó a regidoras, ocupó un museo histórico como residencia y envió mensajes al cártel más violento del país, y una alcaldesa que ordenó un asesinato para tener control absoluto del ayuntamiento. Historias distintas, mismo patrón. Y una certeza incómoda, esto apenas había comenzado.
La Operación Enjambre dejó claro que el problema es nacional. En el Estado de México, la familia michoacana capturó ayuntamientos completos. En Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación hizo lo mismo. El método se repite sin importar el partido político, extorsión a empresarios, policías municipales convertidos en operadores criminales, desvío de recursos públicos y protección directa a las células delictivas. Las cifras impresionan, pero también inquietan. Decenas de detenciones en pocos meses enviaron un mensaje contundente. Ningún funcionario está por encima de la ley. Sin embargo, el país tiene miles de municipios y el crimen organizado no se detiene. Se adapta, busca nuevos aliados, infiltra nuevas administraciones. El verdadero reto no es solo arrestar alcaldes corruptos, sino construir gobiernos locales capaces de resistir la presión criminal. José Cuervo pudo denunciar porque tenía recursos y visibilidad. Pero el pequeño productor, el comerciante local, la regidora amenazada que vive con un botón de pánico, siguen ahí, enfrentando el terror en silencio. El 5 de febrero de 2026 fue un día histórico, pero fue solo un día. La infiltración del crimen en los gobiernos municipales no se desmantela con un solo golpe. Diego Rivera, María Elena, María del Rosario y Pedro Luis fueron los primeros en caer. La pregunta que queda abierta es inevitable. ¿Cuántos más existen y si esta ofensiva será suficiente para recuperar los municipios de México? La batalla apenas comenzó.